Hoy en Minuto Argentina tenemos el gusto de entrevistar a Jessica Labia, una nutricionista con más de 15 años de experiencia y autora del libro Cómo sobrevivir un mundo gordofóbico sin caer en trastornos alimentarios. Con ella hablaremos de todos los detalles de esta publicación y cómo la gordofobia genera estereotipos y violencia. Jessica, bienvenida a Minuto Argentina. Muchas gracias por abrirnos este espacio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, este es un tema sensible que toca muchas aristas, que hay, como decimos coloquialmente, mucha tela por cortar. Pero antes de entrar en detalles de qué se trata este libro y esta publicación, expliquémosle un poco a la audiencia, contémosle más bien un poco a la audiencia quién es Jessica Labia y de dónde nace la idea de hacer este libro. Bueno, soy nutricionista, me egresé en la Universidad de Buenos Aires en el 2006 y la verdad es que tuve un largo recorrido, ¿no? En mi carrera durante estos años en los que me fui llevando por diferentes áreas hasta que fui como entendiendo la importancia de la educación nutricional, ya con una mirada más integral y no tanto solo hablando de alimentación propiamente dicha, porque entendí que no se trata solo de qué comemos, ¿no? Sino de cómo lo comemos, cómo nos relacionamos con nuestra alimentación, qué pasa con nuestro cuerpo, con nuestra salud integral a la hora de alimentarnos. Entonces, bueno, todos estos caminos me fueron llevando al presente. Por supuesto que también llegaron los feminismos a mi vida, con esta ola del feminismo en nuestro país tan fuerte, ¿no? Y, y la maternidad también, digo, fueron como muchos los condimentos que hicieron que yo pueda empezar a repensar mi posición como profesional de salud, qué quiero construir desde mi lugar, qué quiero comunicar, esto que te decía, ¿no? La mirada más integral de la salud y cómo podemos pensar esta salud integral lejos de los estereotipos, siempre atravesado con perspectiva de género y teniendo una fuerte respeto a la diversidad corporal. ¿Y de dónde nace la idea de hacer este libro? Entiendo que habías hecho antes otra publicación. Sí, bueno, Pese lo que pese contra la hegemonía del cuerpo ideal es el primer libro que lo escribí junto a la periodista Paula Jiménez, que es una periodista especializada en género. Justamente por esto, ¿no? Empezamos como a buscar una primera charla, llamamos nosotras, entre la nutrición y los feminismos y ver qué estaba pasando ahí, ¿no? Porque qué nos pasa principalmente a las feminidades con respecto a este tema, por qué vivimos a dieta, por qué vivimos Mm. desconformes con nuestro cuerpo, por qué está esta idea de que tenemos que llegar al verano y todas estas exigencias que nos ponemos sobre los cuerpos, cómo nos cuesta disfrutar de la alimentación, disfrutar de cómo nos vestimos y cómo podemos relacionar eso también con la salud, ¿no? Con nuestra autoestima, con el amor propio, bueno, un poquito todo que pasaba por ahí. Luego de escribir Pese lo que pese, sentía, ¿no? Como que había sido una buena primer charla, una buena introducción, pero quería meterme un poco más profundamente en temas más relacionados a la salud integral. ¿Qué pasa con los trastornos alimentarios, ¿no? Que sabemos que en nuestro país las tasas son altísimas y es un tema del que hablamos poco. Y cómo todos estos estereotipos dañan la salud, qué pasa con la gordofobia, bien como lo mencionabas antes, pero también qué hay atrás, ¿no? ¿Qué hay atrás de esta cultura de las dietas, de este negocio, ¿no? Mm. Que se arma en torno a toda nuestra alimentación y a todas estas exigencias. ¿Qué pasa con los ultraprocesados? ¿Qué pasa con la soberanía alimentaria? Bueno, busqué la manera de pensar un poco más allá la alimentación, siempre con esta idea y con esta intención de corrernos de esta idea de cultura de las dietas y de que el único cuerpo válido es un cuerpo flaco, y empezar a pensar un poco más allá con una mirada más integral, como te decía antes, de la salud. Bueno, expliquemos entonces, Jessica, ¿se puede hablar realmente de un concepto de gordofobia, o sea, como tal? Bueno, en realidad lo que nos invitan a repensar los activismos en nuestro país es que empecemos a pensar en algo más relacionado al gordodio. Se sigue utilizando la expresión gordofobia porque es una expresión muy reconocida, pero siempre decimos hay que asociarla con el gordodio porque lo que estamos hablando es de rechazo, de Claro. violencia, de expresión, de discriminación. Y cuando hablamos de una fobia, en realidad estamos hablando de una enfermedad. Entonces, empezamos a decir, bueno, llamémoslo gordofobia porque es el término reconocido, pero también entendamos que en realidad de lo que estamos hablando es de violencia, ¿no? Por eso hoy los activismos nos suman y nos invitan a repensarlo como gordodio. Precisamente porque es tan importante hablar de este tema y cómo la gordofobia o el gordodio genera problemas de salud mental. Exacto, porque hay un montón de estigma detrás, ¿no? Tenemos en nuestro país el mapa de la discriminación que realizó el INADI, que muestra cómo la gordura es el segundo motivo de discriminación más frecuente, principalmente
en las escuelas. Entonces, ¿qué pasa con el bullying? ¿Qué pasa con todo este daño psíquico, no? Igual yo siempre intento ir un poquito más allá porque está claro que hay un daño psíquico con la violencia, la discriminación y la opresión. Pero este daño psíquico también pasa al físico, porque si yo hago cualquier tipo de dieta para adelgazar por toda esta violencia, si yo me relaciono tan mal con mi cuerpo y con mi alimentación y desarrollo un trastorno alimentario o ansiedad, depresión, digo, dejo de ir a una pileta un día como hoy que hace mucho calor y no voy a una pileta que me invitaron para no ponerme un traje de baño. Todas esas violencias empiezan a ser psíquicas, pero también son sociales. Yo empiezo a aislarme y sabemos que la calidad de vida es mucho mejor viviendo en sociedad y no estando aislados, ¿no? Entonces, yo digo siempre que hay una violencia psíquica muy clara y muy marcada, que es de la que hablamos siempre, pero eso también se traduce en una violencia social y una violencia física. Y esas tres puntas, esas tres patas son las tres que conforman la salud. Y son tan importantes cuidar las tres. No hay una que sea más importante que otras, son todas importantes. Claro que sí. Bueno, Jessica, en este mundo globalizado de tanta tecnología, no podemos dejar de hablar o dejar de lado las redes sociales. No solamente porque generan una gran influencia precisamente en el cómo deberíamos vernos, ¿no? Todo el tiempo, por ejemplo, en las redes vemos casi que la perfección o ese llamado a lo perfecto que sería también difícil de definirlo, pero también vemos mucha gente, tanto experta como inexperta, hablando de temas de dietas, de ejercicios, de un montón de cosas que a veces uno no sabe también como en qué confiar. Entonces, ¿de qué manera también las redes sociales influencian a que se genere este tipo de tanto trastornos alimentarios como este tipo de estigmas y de estereotipos frente a las personas que son un poquito más gruesas? Bien, bueno, sí, tenemos un grave problema, digo, cuando hablamos de medios de comunicación en general, ¿no? Cómo influyen en los estereotipos y cómo los construyen, ¿no? Es un poco esta idea del huevo y la gallina, ¿dónde empieza? Desde la Ujú. publicidad de los medios de comunicación. Hoy no podemos dejar afuera las redes sociales. Y a todo esto que mencionas, sumo también el uso excesivo de filtros de Photoshop, ¿no? Que distorsionan nuestra imagen. Entonces, nos invito a repensar esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en la pandemia, que estuvimos tan expuestos a las pantallas durante tantas horas del día, y después yo me miro en el espejo, ¿no? Sin todos esos filtros, sin toda esa modificación? ¿Qué pasa con mi registro? ¿Cómo se distorsiona esa imagen corporal? La disconformidad que luego tengo, ¿no? Porque, digo, los filtros me sacan hasta los poros. Entonces, Claro. cuando yo después me miro en el espejo, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con esa disconformidad? Y cómo me manejo luego y cómo me relaciono luego también con la alimentación desde todas estas exigencias. Lo mismo con todo esto que mencionás, mucha gente recomendando, hablando de alimentación, gente que estudió, gente que no estudió, gente que no se actualiza, porque ponemos mucho el foco en influencers, que es real y que tienen una responsabilidad, ¿no? Digo, teniendo esa cantidad de seguidores, es importante también hacerse cargo y ser responsables de lo que uno comunica, pero también hay muchos profesionales de salud que quizás no se cuestionan, pero porque están desactualizados y también están dando un mensaje que es erróneo y que es peligroso. Entonces, yo creo que es muy importante que tomemos responsabilidad de nuestros lugares. Cada persona puede construir el cambio, ¿no? Los cambios no se dan individualmente, sino colectivamente. Me parece importante que cada persona, desde su rol y desde su lugar, tome su responsabilidad, se haga cargo, ¿no? De esto. Si estamos comunicando, qué comunicamos, quiénes están del otro lado, hay que siempre registrar. No sabemos quién está escuchando los mensajes. Y si algo me hace bien a mí, por ejemplo, y lo recomiendo, lo puedo recomendar desde mí. Yo no sé si algo que me hace bien a mí le puede hacer bien Claro. también a otra persona o le va a hacer mal a otra persona. Por eso siempre es muy, ¿no? Como muy finita la línea entre un mensaje saludable, insisto, incluso de profesionales de salud, que podemos dar un mensaje general con muchísimo cuidado y entendiendo que un mensaje general es solo una pauta y no como verdad absoluta. Claro.